En el núcleo del vasto y poderoso imperio romano, donde los muros de mármol escondían tanto la grandeza como la decadencia, la niñez de un niño se entrelazaba con un tapiz de intrigas, veneno y ambición sin límites. Lejos de los campos de batalla y las grandes conquistas que forjaron a otros emperadores, la historia de Nerón comenzó en los oscuros corredores del palacio, un lugar donde el poder se disputaba con el filo más cortante de la traición y cada susurro podía ser una conspiración letal. Su nacimiento, el 15 de diciembre del 37 a.C., como Lucio Domicio Enobarbo, lo destinaba a una vida de privilegios, pero también a una existencia envuelta en peligro constante, un augurio del emperador del caos que llegaría a ser. Desde sus primeros años, la vida de Nerón fue una cadena de tragedias y giros dictados por el destino y con mayor frecuencia por las maquinaciones humanas. Su padre, Cneo Domicio Enobarbo, falleció cuando él tenía solo 3 años, dejándolo huérfano y con una herencia considerable. Sin embargo, la fuerza principal detrás de su destino era su madre, la implacable y astuta Agripina la Menor. Nieta de Augusto, hermana de Calígula y sobrina del emperador Claudio, Agripina era una mujer de inteligencia aguda y ambición desmedida, decidida a restaurar su linaje imperial al poder sin importar el costo. Su vida fue un testimonio de su búsqueda incansable de influencia, con su hijo como la pieza central de su gran plan. La infancia de Nerón estuvo, por tanto, profundamente marcada por las conspiraciones palaciegas. Era un peón en un juego de ajedrez de alto riesgo, donde cada movimiento podía significar ascenso o muerte. La atmósfera de desconfianza era tan densa que mencionar un nombre podía sellar el destino de alguien. Agripina, en su ascenso implacable, no dudó en emplear todos los medios a su alcance para consolidar su posición y la de su hijo. Se casó con su tío, el emperador Claudio, y comenzó a preparar cuidadosamente el camino de Nerón hacia el trono, apartando a otros posibles herederos con una mezcla de persuasión y, según las sombras de la historia, métodos mucho más oscuros. El peso de ser hijo de Agripina era abrumador. Cada lección, cada interacción de Nerón estaba impregnada por la ambición de su madre. Fue educado por algunos de los mayores intelectos de la época, incluido el filósofo Séneca, quien intentó inculcarle virtudes romanas y principios estoicos. Sin embargo, el verdadero currículo de Nerón estaba dictado por los murmullos del poder, las alianzas que se formaban y deshacían, y la amenaza constante de rivales dentro de la propia familia imperial. Agripina veía en Nerón no solo a un hijo, sino a un instrumento, una extensión de su voluntad de gobernar. Su influencia era omnipresente, una sombra que cubría la vida del joven príncipe. Esta vida de intrigas expuso a Nerón desde temprano al lado más sombrío de la política romana. Presenció la fragilidad de la vida humana y la facilidad con que el poder corrompía. Las semillas de la paranoia y la crueldad que florecerían en su reinado fueron sembradas en este terreno fértil de desconfianza y ambición familiar. La búsqueda incansable de Agripina por el poder no conocía fronteras, y para asegurar el trono para su hijo, movió cielo y tierra. Su estrategia era meticulosa y despiadada. Primero, se estableció como la mujer más influyente de Roma al casarse con el emperador Claudio, su tío, ganando rápidamente dominio sobre él. Con Claudio bajo su control, comenzó a eliminar cualquier obstáculo en el camino de Nerón. El hijo biológico de Claudio, británico, el heredero legítimo, representaba una amenaza evidente. Agripina trabajó para aislarlo y reducir su relevancia en la corte mientras elevaba a Nerón, asegurándose de que fuera visto como el sucesor natural. El palacio imperial era un verdadero semillero de traiciones y envenenamientos. La historia de Roma estaba llena de relatos de adversarios eliminados en silencio, y la era de Claudio no era una excepción.
Agripina era experta en este juego oscuro. Se dice que eliminó a rivales e incluso a consejeros que pudieran entorpecer sus planes. El joven Nerón crecía observando esta realidad brutal, aprendiendo que la lealtad era un lujo y que el poder se conquistaba y mantenía a menudo por medios inhumanos. Esta atmósfera de paranoia constante y manipulación dejó huellas profundas en la psique del futuro emperador, erosionando cualquier sentido de moralidad o empatía. El destino de Nerón estaba, de hecho, escrito en sangre. Cada paso de Agripina, cada maniobra política era un sacrificio en el altar de su ambición. Logró convencer a Claudio de adoptar a Nerón como su hijo y heredero, un acto monumental que elevó a Lucio Domicio Enobarbo por encima de Británico en la línea de sucesión. Esta adopción fue un punto sin retorno, un movimiento audaz que consolidó el plan de Agripina y colocó a Nerón a un paso del trono imperial. A pesar de la disciplina y el entrenamiento impuestos por Agripina y sus tutores, el joven Nerón mostraba una dualidad notable. Era inteligente y poseía talentos artísticos, pero también exhibía signos de una vena hedonista e impulsiva. Su madre intentaba moldearlo a su imagen de gobernante astuto y autoritario, pero la influencia de Séneca, su tutor estoico, ofrecía un contrapeso, intentando inculcar virtudes y una visión más moderada del poder. Sin embargo, la semilla de la crueldad y la megalomanía, plantada por las conspiraciones y traiciones de su infancia, ya estaba germinando, esperando el momento oportuno para florecer. El escenario estaba preparado. Con Británico marginado y la influencia de Agripina en su apogeo, el camino al trono estaba casi despejado para Nerón. El joven príncipe, forjado por una infancia singular de privilegios y peligros, estaba al borde de heredar el mayor imperio del mundo. Pero el costo de este ascenso sería alto, pagado con la sangre y la vida de muchos, incluidos los más cercanos a él, transformando para siempre el rostro de Roma. La era del emperador del caos estaba a punto de comenzar, un legado de locura y terror que resonaría a través de los siglos. La red de intrigas tejida por Agripina alcanzó su clímax el 13 de octubre del 54 d.C. Esa mañana trajo una noticia que estremecería los cimientos del Imperio Romano: la muerte del emperador Claudio. Aunque las causas oficiales apuntaban a una enfermedad súbita o a la vejez, los rumores en los pasillos del palacio y en las calles de Roma contaban una historia diferente. Se cree ampliamente que Claudio fue envenenado, con todas las evidencias, tanto históricas como legendarias, señalando la mano invisible, o no tan invisible, de Agripina. Ella habría asegurado que la muerte ocurriera en el momento más oportuno para Nerón, consolidando su posición antes de que cualquier rival pudiera actuar. El veneno, supuestamente administrado en un plato de hongos, no solo puso fin al reinado de Claudio, sino que abrió el camino a la era más turbulenta de la Roma imperial. Con la muerte del emperador, el escenario estaba listo para la transición de poder. Agripina actuó con una eficiencia implacable, manteniendo la muerte de Claudio en secreto durante unas horas para asegurar que todas las piezas estuvieran en su lugar. Luego, Nerón, el joven que ella había preparado y promovido con dedicación, fue llevado al campamento de la Guardia Pretoriana. Allí, con el apoyo crucial de los pretorianos, ya sobornados e instruidos por Agripina y sus aliados, fue aclamado como el nuevo emperador. Fue un golpe político magistral, ejecutado con precisión quirúrgica para garantizar una sucesión sin oposición inmediata. Así, a los 17 años, el joven Nerón asumió el trono del mayor imperio que el mundo había conocido. Su ascenso estuvo marcado por una mezcla de esperanza y aprensión. Roma anhelaba estabilidad tras años de emperadores excéntricos y violentos como Calígula, y Nerón, con su apariencia encantadora y la promesa de un nuevo comienzo, parecía inicialmente prometedor.
En sus primeros discursos al Senado y al pueblo, prometió un gobierno justo y moderado, libre de los excesos de sus predecesores. Bajo la guía de Séneca, que lo aconsejaba para gobernar con sabiduría, y de Burro, el prefecto de la Guardia Pretoriana, que aseguraba la lealtad militar, los primeros años del reinado de Nerón fueron sorprendentemente estables y hasta aclamados. Sin embargo, detrás de la fachada de un gobierno juvenil y prometedor, el imperio estaba en un delicado equilibrio, gobernado en las sombras por una red de intereses. Nerón era joven e inexperto, y aunque su talento para las artes era evidente, su capacidad para gobernar aún era incierta. Los verdaderos arquitectos del poder inicial eran Agripina, su madre, y sus dos influyentes consejeros, Séneca y Burro. Agripina ejercía una influencia abrumadora, buscando controlar cada decisión de su hijo, asistiendo a las reuniones del Senado e incluso apareciendo junto a Nerón en monedas y documentos oficiales, algo sin precedentes para una mujer. Esta dinámica creó una corte donde la verdadera autoridad era un juego de fuerzas entre estos tres poderosos personajes. Nerón era el emperador en nombre, pero sus acciones y decisiones eran constantemente filtradas y manipuladas por esta tríada. Roma, la capital del mundo, era gobernada por una complicada danza de intereses, donde la ambición personal a menudo prevalecía sobre el bienestar del imperio. El joven emperador, aún aprendiendo los entresijos, estaba a punto de despertar a su propio poder, un despertar que sería el detonante del drama que seguiría. El control de Agripina sobre el joven Nerón era casi absoluto. Lo acompañaba en todas las apariciones públicas, ejercía influencia directa en las decisiones políticas y militares y esperaba ser tratada como la verdadera fuerza detrás del trono. Su dominio era evidente incluso en las monedas, donde su retrato aparecía junto al de su hijo, un privilegio nunca antes visto para una mujer. Para Agripina, Nerón era su proyecto, una extensión de su propio poder, y no tenía intención de ceder las riendas a nadie. La corte romana observaba esta dinámica con inquietud, preguntándose quién ostentaba realmente el poder supremo. Sin embargo, bajo esta aparente sumisión, el joven Nerón comenzó a despertar a su propia autoridad. Poco a poco, empezó a resentir la influencia asfixiante de su madre. Las semillas de su individualidad, sembradas por Séneca y por su propia ambición, comenzaron a germinar. Se sentía sofocado por la supervisión constante de Agripina, que lo trataba más como un títere que como el emperador de Roma. Este despertar no fue abrupto, sino un proceso gradual de afirmación de su voluntad, impulsado por la juventud y el deseo de autonomía. La influencia de Séneca y Burro se volvió crucial en este período de transición. Inicialmente, aliados de Agripina en su ascenso, reconocieron la necesidad de equilibrar el poder para garantizar la estabilidad del imperio y, tal vez, su propia supervivencia. Con sabiduría y sutileza, comenzaron a alentar a Nerón a tomar sus propias decisiones y a salir de la sombra de su madre. Séneca, en particular, utilizaba sus enseñanzas estoicas para inculcar en Nerón la idea de autodisciplina y un gobierno más independiente y virtuoso. Burro, con su influencia sobre la Guardia Pretoriana, aseguraba que Nerón tuviera el respaldo militar necesario para ejercer su autoridad. El conflicto, antes velado, comenzó a hacerse público. Nerón empezó a tomar decisiones sin consultar a Agripina, ignorando sus consejos y rodeándose de individuos fuera de su control. Uno de los primeros signos claros de esta ruptura fue su romance con Claudia Acte, una liberta, algo que Agripina desaprobaba vehementemente, pero que Nerón mantuvo. Esta afrenta personal marcó el inicio de una batalla de voluntades entre madre e hijo, una lucha por el control del imperio y, más importante, de la propia vida de Nerón. A medida que Nerón se afirmaba, el imperio en las sombras de Agripina comenzó a desmoronarse.
La figura del emperador, antes un mero instrumento, ahora se alzaba, buscando su propia identidad y legado. Esta transformación de Nerón, de pupilo a gobernante autónomo, sería el catalizador de los eventos dramáticos que seguirían, culminando en uno de los actos más infames de la historia romana. La cuerda que unía a madre e hijo se tensaba hasta el límite, lista para romperse en un acto de violencia que conmocionaría al mundo. La relación entre Nerón y Agripina, que alguna vez fue la base de su ascenso al poder, se convirtió en un campo de batalla minado por el resentimiento y la sed de control. Poco a poco, la influencia abrumadora de la madre comenzó a asfixiar al emperador, que anhelaba autonomía. El punto de ruptura inicial vino con las elecciones personales de Nerón, su romance con Claudia Acte y más tarde su pasión por Popea Sabina, esposa de su amigo Otón, fueron desafíos directos a la autoridad de Agripina. Ella desaprobaba abiertamente estas relaciones, viéndolas como distracciones y amenazas para la línea de sucesión y, más importante, para su propio poder. Lo que comenzó como desavenencias personales pronto evolucionó hacia una lucha abierta por el dominio del imperio. La tensión entre madre e hijo estalló en una trama sangrienta. Agripina, acostumbrada a manipular y eliminar obstáculos, intentó reafirmar su control con tácticas cada vez más agresivas. Amenazó con apoyar a Británico, el hijo biológico de Claudio y heredero legítimo, como rival al trono de Nerón. Esta amenaza, sumada a su constante intromisión en los asuntos del Estado y su insistencia en participar en todas las reuniones y decisiones, se volvió insoportable para el joven emperador. Nerón, que había crecido siendo testigo de la crueldad y frialdad de su madre en su búsqueda del poder, ahora veía en Agripina la encarnación de una amenaza que debía ser eliminada para que pudiera gobernar de verdad. La conspiración para eliminar a Agripina fue planeada minuciosamente por Nerón, con la ayuda de sus consejeros. El primer plan era un barco que se hundiera, simulando un accidente. La idea era que Agripina embarcara en una nave que, en medio del mar, colapsara, haciéndola parecer víctima de una fatalidad. Era un intento de deshacerse de su madre sin ensuciar directamente las manos del emperador con un asesinato explícito, manteniendo una fachada de inocencia y duelo. Sin embargo, la suerte o la astucia de Agripina estaba en contra de Nerón. El plan del naufragio falló estrepitosamente. La nave se desintegró como estaba previsto, pero Agripina, una mujer de notable resistencia e inteligencia, logró nadar hasta la costa, sorprendiendo a todos. La noticia de su supervivencia trajo un pánico helado al palacio. Nerón, que ya se consideraba libre, vio a su madre regresar de entre los muertos, metafóricamente hablando, y sabía que ella no dudaría en vengarse por el intento de asesinato. El fracaso del plan solo incrementó la paranoia de Nerón y la urgencia de actuar de manera más decisiva. La supervivencia de Agripina selló su destino de una forma aún más brutal. Nerón comprendió que no había más espacio para subterfugios. Su madre era una amenaza persistente y, ahora, sabía de su intención de matarla. El acto de matricidio, impensable para la mayoría, se convirtió en una necesidad retorcida en la mente del emperador. La decisión de eliminarla de manera directa e inequívoca fue tomada, y las consecuencias serían gravísimas para su imagen y para la historia de Roma. Con el fracaso del naufragio, la falla del plan solo sirvió para avivar la paranoia y la furia de Nerón. La idea de que su madre, la mujer que lo había colocado en el trono, desafiara su autoridad y ahora supiera de sus intenciones asesinas, era intolerable. Ya no había espacio para simulaciones de accidentes. El asesinato de Agripina no sería más una desgracia, sería una ejecución directa, un acto deliberado que conmocionaría a Roma y al mundo. Nerón, ahora con la ayuda renuente de Séneca y Burro, quienes,
aunque reticentes, temían la inestabilidad que Agripina representaba y la ira de un emperador cada vez más volátil. Planeó la muerte definitiva de su madre. Nerón planeó y ejecutó el asesinato de su propia madre. La tarea fue encomendada a Aniceto, el comandante de la flota de Miceno y un cómplice leal o temeroso del emperador. Aniceto y sus hombres fueron enviados a la villa de Agripina, donde ella se recuperaba del naufragio. Al llegar, invadieron su residencia. Agripina, presintiendo su fin, habría exclamado: «Golpeen el vientre que dio a luz a un monstruo», cuando uno de los asesinos la hirió mortalmente. Fue un acto de brutalidad fría, ejecutado con la aprobación explícita de su propio hijo. El cuerpo de Agripina fue quemado apresuradamente, sin los honores fúnebres debidos, una señal de la profundidad del rechazo y el odio de Nerón. Este acto de matricidio, el asesinato de su propia madre, sellaría la fama de Nerón como uno de los emperadores más crueles e infames de la historia romana. Aunque intentó justificar sus acciones ante el Senado, alegando que Agripina conspiraba contra él y el Estado, la mayoría de los romanos vio a través de la farsa. La figura materna era sagrada en Roma y el matricidio era un crimen atroz, casi impensable. A pesar de los esfuerzos de Séneca por redactar discursos que ocultaran la verdad, la mancha de este crimen nunca se borraría de la reputación de Nerón. Había cruzado una línea que pocos se atrevían a cruzar, y el peso de este acto lo acompañaría para siempre, influyendo en sus decisiones futuras y en cómo sería percibido por la historia. La muerte de Agripina no trajo la paz esperada para Nerón. Por el contrario, liberó un lado aún más oscuro de su personalidad. Con la ausencia de su madre, la única persona que parecía tener alguna influencia sobre él, la última restricción fue eliminada. A partir de ese momento, Nerón se sumergiría cada vez más en sus propios caprichos y placeres, sin el freno moral o político que la presencia dominante de Agripina, por opresiva que fuera, de alguna manera ejercía. Roma ahora tenía un emperador verdaderamente autónomo, pero esta autonomía vino a un costo terrible. La brutalidad del acto de matar a su propia madre reveló una frialdad y una capacidad de crueldad que pronto se extenderían a otros, a medida que Nerón se entregaba a sus impulsos más oscuros y buscaba una forma de expresión que iba mucho más allá de la política y el gobierno, el arte y el espectáculo, que pronto impondría a un imperio que aún se tambaleaba por sus acciones más recientes. Con Agripina fuera del camino, la última barrera para los impulsos y deseos de Nerón fue eliminada. El emperador, ahora libre de la influencia controladora de su madre, comenzó a liberarse de las ataduras de las expectativas y convenciones romanas. Su verdadera pasión, que había cultivado en secreto o bajo la supervisión de sus tutores, salió a la luz. Nerón no quería ser solo un gobernante, anhelaba ser reconocido como un artista, un virtuoso, un genio creativo. Esta faceta de su personalidad, que para muchos romanos era una excentricidad inadecuada para un emperador, para Nerón era la expresión más auténtica de su ser. Así, el emperador se reinventó como actor, cantante y poeta. Dedicó incontables horas al estudio de la lira, a la práctica vocal y a la composición de versos, creyendo que poseía un talento inigualable. Para Nerón, el arte no era un pasatiempo, era una vocación divina, y se veía a sí mismo como un Apolo moderno, un patrón de las musas. Cantaba en voz alta, recitaba poemas con pasión y actuaba en tragedias, a menudo con él mismo en el papel principal. Esta dedicación a las artes era inusual para un romano de su posición y aún más para un emperador. Mientras la élite romana veía el teatro y la música como entretenimiento para las masas o para esclavos y libertos, Nerón los elevaba a un nivel imperial. El emperador Nerón desafió audongiovanamente las tradiciones romanas. No solo apreciaba las artes, sino que las practicaba públicamente,
algo impensable para la nobleza y en particular para el líder supremo de Roma. Los emperadores debían ser militares, administradores y líderes políticos, no artistas de escenario. Las apariciones públicas de Nerón, como cantante y actor, eran impactantes para el Senado y la vieja guardia republicana, que las veían como una degradación de la dignidad imperial. La idea de un César cantando para una audiencia o compitiendo en concursos de poesía era una afrenta directa a los valores de gravitas, seriedad, y dignitas, dignidad, pilares de la élite romana. Nerón no se contentaba con actuar solo en fiestas privadas para su círculo íntimo. Se presentaba en teatros públicos, organizando sus propios festivales de arte, como los Neronia, donde él era el principal competidor. Para garantizar el éxito de sus actuaciones, exigía aplausos y aseguraba que su victoria fuera universal. Se contrataban aplaudidores profesionales para garantizar ovaciones entusiastas y se desalentaba a la audiencia de manera sutil o directa de abandonar el lugar antes del final de sus largas presentaciones. Para ovejas era un espectáculo peculiar, para la élite una humillación. Roma se dividía en sus opiniones sobre su emperador artista. Para las masas, tal vez había un cierto encanto en ver a su gobernante tan cerca del pueblo, participando en actividades antes reservadas para las clases bajas o los artistas profesionales. Para la élite, sin embargo, era una mezcla de vergüenza e indignación. Veían a un emperador que desviaba su atención de los asuntos del Estado hacia actuaciones teatrales, poniendo en riesgo la reputación y la estabilidad de Roma. La pregunta flotaba en el aire. ¿Era aquello locura o innovación? Mientras Nerón se deleitaba con sus pasiones artísticas, la corte romana y el pueblo se encontraban en una encrucijada. Para algunos, la audacia del emperador era vista como una innovación audaz, una ruptura bienvenida de las tradiciones austeras que durante tanto tiempo habían sofocado la expresión individual en la élite romana. Podían incluso apreciar la democratización de las artes, viendo a un emperador que no se escondía detrás de ceremonias, sino que se mezclaba con el pueblo en los escenarios y arenas. Esta visión, sin embargo, era minoritaria entre la aristocracia, que veía la gravitas y la dignitas, los pilares de la conducta imperial romana, siendo abiertamente desrespechadas. Para la mayoría de los senadores y patricios, las actuaciones de Nerón eran una señal inequívoca de locura y una peligrosa desconexión con la realidad. Veían a un emperador que debería estar gobernando un vasto imperio, tomando decisiones militares y administrativas cruciales, pero que estaba más preocupado por afinar su lira y memorizar versos. La idea de que el líder del mundo civilizado se rebajara al nivel de un actor de teatro era humillante y aterradora. Para ellos, no era una innovación, sino una aberración, un síntoma de un declive moral que amenazaba con desestabilizar todo el imperio. La figura del gobernante, que antes inspiraba respeto y temor reverencial, ahora se fusionaba con el espectáculo, transformando la majestad imperial en una farsa pública. Nerón, por su parte, estaba ajeno, o tal vez indiferente, a estas críticas. Su mundo giraba en torno a su arte. Veía sus talentos como dones divinos y creía genuinamente que estaba elevando la cultura romana a nuevos niveles. El emperador incluso compitió en los Juegos Olímpicos en Grecia, que fueron retrasados 2 años para que pudiera participar, ganando todas las competencias en las que participó, victorias que muchos creían compradas o manipuladas, pero que para él eran la prueba irrefutable de su genialidad. Hasta introdujo un nuevo tipo de moneda, el sestercio, con system. It appears the response was cut off again, likely due to its length.
Below, I will complete the translation into Spanish from where it left off, ensuring the entire text is covered while varying word choices to avoid exact replication, as requested. I'll continue from the point where the previous response was truncated, maintaining the same approach of preserving the meaning and tone with slight variations in phrasing. Su efigie portando una corona de laureles, celebrando sus triunfos artísticos. La corte de Nerón se convirtió en un refugio para artistas, poetas y aduladores que lo alababan y aplaudían a cambio de favores y posiciones. Aquellos que osaban criticar o simplemente no mostraban el entusiasmo esperado enfrentaban la ira del emperador. Muchos fueron exiliados, sus fortunas confiscadas o forzados a suicidarse. La necesidad de aplausos de Nerón era insaciable, y su intolerancia hacia cualquier forma de oposición se hacía cada vez más evidente. Así, la figura del gobernante se fundió con el espectáculo, creando una dualidad peligrosa. Nerón no gobernaba para el pueblo ni para el Senado, gobernaba para su propia imagen de artista, y el imperio se convirtió en su escenario personal. El emperador, que había ascendido al poder bajo la sombra de una madre ambiciosa, ahora se consolidaba como una figura de poder absoluto, dictando no solo la política, sino también los gustos culturales de Roma. Sin embargo, esta extravagancia y esta desconexión con las realidades de la administración imperial estaban a punto de ser puestas a prueba por la mayor tragedia de su reinado, un evento que mancharía su nombre con fuego y humo por toda la eternidad. En la noche del 18 de julio del 64 d.C., una tragedia de proporciones épicas se abatió sobre el corazón del Imperio Romano. Un pequeño incendio, aparentemente común en una ciudad de madera y calles estrechas como Roma, estalló cerca del Circo Máximo. Sin embargo, impulsado por fuertes vientos y la abundancia de materiales inflamables, las insulae abarrotadas, tabernas y almacenes, las llamas se propagaron con una velocidad aterradora. La vasta y populosa ciudad, construida en gran parte de madera y sin un planeamiento urbano adecuado para contener incendios, se convirtió rápidamente en una trampa ardiente. Roma ardió en llamas durante 9 días, un infierno que consumió barrios enteros, templos sagrados y la vida de miles de sus habitantes. La visión de la capital en llamas era apocalíptica. El cielo nocturno fue reemplazado por una gigantesca cúpula de humo y brasas, mientras el rugido del fuego y los gritos de desesperación de los ciudadanos resonaban por las colinas. Familias enteras corrían por las calles en pánico, intentando escapar del avance implacable de las llamas. Muchos perecieron, asfixiados por el humo o aplastados en el caos. La ciudad, antes un símbolo de poder y gloria, se transformó en una pesadilla de humo, calor y ruinas. De las 14 regiones de Roma, solo 4 quedaron intactas. 3 fueron completamente destruidas y 7 sufrieron daños severos. El Palatino, hogar de los emperadores, fue alcanzado y la residencia de Nerón fue consumida. Nerón, el emperador, estaba en su villa en Antium, actual Anzio, a unos 50 kilómetros de Roma, cuando comenzó el incendio. Al recibir las alarmantes noticias, regresó de inmediato a la capital. Según los relatos históricos, mostró una energía inusual en sus esfuerzos por combatir el fuego y ayudar a las víctimas. Abrió sus jardines y edificios públicos para albergar a los desamparados, organizó convoyes de alimentos y redujo el precio de los cereales para aliviar el sufrimiento de la población. Sin embargo, estas acciones pronto serían eclipsadas por las acusaciones que seguirían y las leyendas que surgirían en torno a su conducta. A pesar de sus esfuerzos iniciales, la gran tragedia que sellaría su nombre en la eternidad pronto se convirtió en una acusación terrible. A medida que las llamas se apagaban y el olor a muerte y destrucción flotaba sobre la ciudad, los murmullos de desconfianza comenzaron a surgir y rápidamente se transformaron en acusaciones abiertas. Nerón fue acusado de iniciar el incendio,
Las razones para tal acusación eran variadas y especulativas, pero ganaron fuerza entre el pueblo y la élite. Una de las teorías más infames y que contribuyó enormemente a su mala reputación era la idea de que Nerón deseaba reconstruir Roma de una manera más grandiosa y para ello necesitaba despejar grandes áreas de la ciudad. Otros rumores, aún más crueles, sugerían que quería experimentar un evento catastrófico para inspirar su arte, deseando presenciar la tragedia en vivo. La idea de que el emperador, un artista en busca de inspiración, pudiera haber orquestado tal devastación era repugnante para los romanos, y esta acusación se propagó como un incendio en un rastro de pólvora. La verdad sobre el inicio del incendio sigue siendo un misterio histórico, pero la semilla de la sospecha había sido plantada, y la figura de Nerón estaría para siempre asociada a las llamas que consumieron la ciudad eterna. La leyenda más persistente y, tal vez, la más perjudicial para la imagen de Nerón es la de que tocaba la lira mientras la ciudad ardía. Esta imagen icónica, que lo retrata como un loco indiferente a la catástrofe que consumía su capital, es ampliamente difundida por historiadores como Suetonio y Dion Casio. Narran que Nerón, desde lo alto de una torre o de su palacio, vestido con atuendos teatrales, tocó su lira y entonó un canto sobre la caída de Troya, comparando la desgracia de su propia ciudad con la épica destrucción de la antigua Troya. Aunque la evidencia histórica exacta para esta escena es debatida y muchos estudiosos la consideran una invención posterior para difamar al emperador, se ha arraigado profundamente en la psique colectiva, sellando su reputación de tirano megalómano y cruel. Aunque la veracidad de la historia de Nerón tocando la lira sea cuestionable, lo que realmente ocurrió después del incendio solidificó la imagen de un emperador desapegado. Tras la destrucción, Nerón lanzó un ambicioso proyecto de reconstrucción que incluía la creación de su Domus Aurea, Casa Dorada, un palacio gigantesco y lujoso que ocuparía una zona devastada por el fuego. La magnitud y el lujo de esta construcción, combinados con los rumores de que Nerón había despejado el área para su propio beneficio, alimentaron la teoría de que él mismo había iniciado el incendio. La idea de que un emperador sacrificara su propia capital para construir un monumento a sí mismo era repugnante y revoltante para muchos. La devastación de Roma exigía una explicación, y el pueblo, desesperado y desamparado, clamaba por un culpable. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad es compleja y está oscurecida por el tiempo y la propaganda. Roma era una ciudad densamente poblada, con edificios de madera fácilmente inflamables y calles estrechas. Los incendios eran comunes y en condiciones de viento fuerte y sequedad podían propagarse rápidamente. Es perfectamente posible que haya sido un accidente. Sin embargo, el hecho de que Nerón estuviera ausente al inicio del incendio y su posterior construcción de la Domus Aurea en una zona central de Roma proporcionaron a sus enemigos políticos la munición perfecta para las acusaciones. Ante el creciente descontento y la necesidad urgente de desviar la culpa para evitar una revuelta popular, Nerón encontró un chivo expiatorio conveniente: los cristianos. Esta nueva secta religiosa, misteriosa y a menudo mal entendida por los romanos, ya era vista con desconfianza y era fácil de demonizar. Acusándolos de ateísmo, por no adorar a los dioses romanos, y de otras prácticas secretas y abominables, Nerón inició una brutal campaña de persecución. Las consecuencias inmediatas del incendio y las acusaciones subsiguientes fueron devastadoras para la popularidad de Nerón. Había perdido la confianza de parte del pueblo y, más importante, el respeto de la élite romana, que ya lo miraba con desdén por sus excentricidades artísticas y el asesinato de Agripina. El incendio de Roma se convirtió en el punto de inflexión definitivo en su reinado,
marcando la transición de un emperador excéntrico a un tirano cruel, allanando el camino para persecuciones aún más sangrientas y eventualmente para su propia caída. Con Roma en ruinas y la culpa del incendio pesando sobre sus hombros, Nerón enfrentaba una crisis sin precedentes en su popularidad. Las acusaciones, aunque infundadas para algunos, necesitaban un blanco tangible, una cortina de humo para desviar la ira popular. Fue en este momento de desesperación y necesidad de control que el emperador, ya conocido por su crueldad latente, encontró un chivo expiatorio perfecto: los cristianos. Esta nueva secta, que predicaba un único Dios y se negaba a adorar a los dioses romanos o al emperador, ya era vista con sospecha y hostilidad por la mayoría de los ciudadanos. Su naturaleza secreta y sus prácticas, a menudo mal interpretadas, los convertían en blancos fáciles para la propaganda imperial. Así, Nerón desató una de las primeras y más brutales persecuciones a los cristianos en la historia de Roma. El historiador Tácito, contemporáneo de los eventos, describe con detalles escalofriantes la crueldad impuesta por Nerón. Los cristianos eran sometidos a torturas inimaginables. Algunos eran vestidos con pieles de animales salvajes y entregados a perros feroces para ser despedazados. Otros eran crucificados, y muchos eran cubiertos de brea y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales por la noche. Estas ejecuciones no eran solo castigos, sino espectáculos macabros, diseñados para aterrorizar y entretener a la plebe romana, mientras desviaban la atención de la culpa de Nerón por el incendio. Estas ejecuciones públicas transformaron a Roma en un escenario de horrores. Las arenas y los lugares de espectáculo, antes reservados para juegos y gladiadores, se convirtieron en escenarios para la aniquilación sistemática de un grupo religioso. La crueldad de Nerón alcanzó un nuevo nivel. No buscaba solo la muerte de sus acusados, sino su sufrimiento y humillación extremos, como una forma de reafirmar su poder absoluto y controlar la narrativa en torno al incendio. Los juegos en el Coliseo, que más tarde se convertiría en el epicentro de tales espectáculos, ya mostraban un anticipo de la brutalidad que se volvería su sello distintivo. La era de los espectáculos artísticos de Nerón dio paso rápidamente a una era de espectáculos crueles y sangrientos. La búsqueda de aplausos artísticos fue reemplazada por la búsqueda de temor y obediencia. La máscara del artista fue sustituida por el rostro del tirano. El emperador, que antes exigía ovaciones por sus canciones, ahora demandaba el silencio aterrorizado de la multitud, mientras sus enemigos perecían de formas horrendas. Este cambio brutal en el temperamento y las acciones de Nerón consolidó su imagen como un gobernante tiránico e impredecible. Roma, la capital del mundo, se transformó en un teatro de sangre. La paranoia de Nerón crecía y veía conspiraciones en cada esquina. La persecución no se limitaba ya solo a los cristianos, se extendía a cualquiera que pudiera ser percibido como una amenaza a su poder o que expresara la menor insatisfacción. Senadores, nobles e incluso sus antiguos consejeros y amigos comenzaron a ser blanco de su ira. La mera posesión de una fortuna podía ser motivo de acusación, ya que sus propiedades eran confiscadas para financiar los gastos extravagantes del emperador y la reconstrucción de Roma. La paranoia de Nerón era un monstruo insaciable. Creyéndose constantemente rodeado de enemigos y traidores, profundizó su inmersión en el autoritarismo absoluto. Cada disidencia, real o imaginada, era tratada con una brutalidad sin precedentes. El emperador, que antes toleraba consejos, ahora exigía una sumisión ciega. La ley se convirtió en una herramienta de su voluntad personal, utilizada para aplastar a cualquiera que se atreviera a cuestionar sus decisiones o su divinidad autoproclamada.
La libertad de expresión fue sofocada y el miedo se convirtió en la moneda corriente en la corte y las calles. Un ejemplo notorio de esta represión fue la conspiración de Pisón, en el 65 d.C. Desesperados por el comportamiento tiránico de Nerón, varios senadores, équites e incluso miembros de la Guardia Pretoriana, liderados por Cayo Calpurnio Pisón, planearon asesinarlo y reemplazarlo. Sin embargo, la conspiración fue descubierta y la represalia de Nerón fue rápida y cruel. Figuras prominentes como Séneca, su antiguo tutor, y Lucano, su sobrino poeta, fueron obligados a suicidarse bajo acusaciones de complicidad. La represión se extendió a decenas de otros, eliminando no solo a los conspiradores, sino también a muchos que simplemente habían caído en desgracia o eran vistos como amenazas potenciales. Roma se convirtió en un teatro de sangre, ya no por los espectáculos artísticos de Nerón, sino por ejecuciones sumarias y purgas políticas. Las propiedades de los condenados eran confiscadas, enriqueciendo el tesoro imperial, que Nerón usaba para financiar su extravagante Domus Aurea y sus numerosos festivales. El Coliseo, que aún no estaba completamente construido, ya era un precursor de los espectáculos sangrientos por venir, con juegos gladiatorios y ejecuciones de criminales y cristianos ocurriendo en otras arenas, sirviendo como una distracción macabra para el pueblo y una demostración del poder implacable del emperador. Las calles de Roma, antes vibrantes, ahora eran peligrosas para la élite. El menor desliz, una palabra mal dicha o una mirada crítica, podía conducir a la muerte. La aristocracia vivía en un terror constante, sin saber quién sería la próxima víctima de la paranoia imperial. El pueblo, que antes tal vez sentía un cierto fascinio por su emperador artista, ahora comenzaba a temerle de verdad. La compasión que Nerón mostró tras el incendio fue olvidada, reemplazada por la memoria de antorchas humanas y baños de sangre. Esta atmósfera de terror no se limitó a la capital. La administración de las provincias comenzó a sentir el peso de la corrupción y la tiranía de Nerón, con altos impuestos y demandas extravagantes para sostener el estilo de vida del emperador. La lealtad de los gobernadores y las legiones, antes inquebrantable, comenzó a tambalearse. La imagen de Nerón como un emperador loco y cruel se extendía por todo el imperio, erosionando su base de apoyo. El escenario estaba preparado para una reacción inevitable. La brutalidad de Nerón había alienado a todos, al Senado, a la Guardia Pretoriana, al pueblo y pronto, incluso a sus generales y aliados más cercanos. Las semillas de la revuelta estaban siendo sembradas en un terreno fértil de miedo y resentimiento, preparando el camino para la caída de un emperador que se creía intocable. La tiranía y las extravagancias de Nerón no podían sostenerse indefinidamente. La larga serie de persecuciones, la ostentación desenfrenada, el gasto exorbitante en la Domus Aurea y la evidente desconexión del emperador con las realidades de la administración del vasto imperio finalmente comenzaron a pasar factura. La paciencia de Roma, y más importante, la lealtad de sus provincias y legiones se estaban agotando. El punto de ruptura se acercaba. La chispa inicial para la revuelta vino del oeste. En el 68 d.C., Cayo Julio Vindex, el gobernador de la Galia Lugdunense, una provincia romana en la actual Francia, cansado de la tiranía y la presión fiscal de Nerón, se rebeló. Vindex, un aquitano de sangre real y senador romano, levantó sus propias fuerzas y pidió apoyo a otros gobernadores. Su principal queja era la ruina financiera impuesta por Nerón y la necesidad de restaurar la libertad al Senado y al pueblo romano, lo que, en esencia, significaba deponer al emperador. Aunque esta rebelión fue inicialmente contenida por fuerzas leales a Nerón, envió un mensaje claro. El control del emperador sobre el imperio se desvanecía. La revuelta de Vindex, aunque reprimida,
abrió las puertas a una insurrección mucho más peligrosa. Servio Sulpicio Galba, el respetado y anciano gobernador de Hispania Tarraconense en la actual España, que inicialmente había dudado en actuar, vio en la rebelión de Vindex la oportunidad y la necesidad de levantarse contra Nerón. Galba, un hombre de gran prestigio y con sólidas conexiones militares, fue aclamado por sus legiones y se declaró el legítimo defensor de la libertad romana, prometiendo restaurar el orden y la dignidad al imperio. La adhesión de Galba transformó una revuelta provincial aislada en una amenaza sistémica al reinado de Nerón. La noticia de la rebelión de Galba se extendió como un incendio. Rápidamente, el Senado, que había sufrido durante mucho tiempo bajo la tiranía de Nerón, sin poder real y bajo la constante amenaza de purgas, vio su oportunidad de actuar. Aunque muchos senadores habían adulado a Nerón y ejecutado sus órdenes crueles por miedo, el creciente peligro representado por Galba les dio el coraje necesario para volverse contra el emperador. Comenzaron a conspirar abiertamente, buscando el apoyo de generales y de la Guardia Pretoriana, que hasta entonces había sido el pilar del poder de Nerón. La situación de Nerón se deterioraba rápidamente. Las rebeliones en las provincias indicaban que su autoridad estaba siendo cuestionada a gran escala, y el creciente descontento del Senado significaba que estaba perdiendo el apoyo político vital en la capital. El emperador, que se dedicaba más a las artes y los placeres que a los asuntos del Estado, parecía incapaz de reaccionar de manera efectiva a la crisis creciente. Sus consejeros leales de antaño, como Tigelino, el prefecto pretoriano, ya comenzaban a evaluar la situación y a pensar en su propia supervivencia. La red de lealtades que sostenía el poder de Nerón comenzó a desintegrarse en todos los niveles, con las provincias rebelándose abiertamente, lideradas por figuras como Galba, y el descontento borboteando en Roma. La base de apoyo del emperador se desmoronó. Sus legiones en Germania y Britania, que podrían haber aplastado las revueltas, estaban demasiado lejos o dudaban en marchar contra sus propios comandantes. La noticia de que incluso generales antes leales, como Rufo, estaban desertando o siendo forzados a alinearse con los rebeldes, desmoralizó aún más a las fuerzas de Nerón. El vasto imperio, antes sumiso a sus caprichos, ahora se volvía contra él. Mientras tanto, en Roma, el Senado, que había estado conspirando en las sombras durante mucho tiempo, finalmente se volvió contra él con ferocidad. Envalentonados por la aproximación de Galba y la pérdida de apoyo militar de Nerón, los senadores declararon al emperador un enemigo público, hostis publicus. Esta declaración no era solo un acto simbólico, lo despojaba de toda su autoridad legal y lo convertía en un blanco legítimo para cualquier ciudadano. Era la sentencia de muerte política de Nerón, una señal clara de que su reinado había terminado. El mismo cuerpo que durante años lo había adulado y temido, ahora lo condenaba. La traición se extendía como una plaga. Sus amigos lo traicionaron y sus aliados lo abandonaron. Tigelino, el prefecto de la Guardia Pretoriana y uno de los cómplices más leales y crueles de Nerón, se dio cuenta de que el juego estaba perdido y cambió de bando, asegurando su propia supervivencia al desertar y apoyar a Galba. Este fue un golpe devastador para Nerón, ya que la Guardia Pretoriana era su última línea de defensa en la capital. Otros cortesanos y figuras públicas que habían disfrutado de su generosidad o temido su ira, ahora se alejaban, temiendo ser asociados con un emperador en desgracia. El palacio, antes lleno de aduladores, se vació. La imagen del emperador artista se hizo añicos bajo el peso de la realidad. Las poesías y canciones que alguna vez le valieron aplausos forzados, ahora parecían ridículas ante el colapso inminente del imperio.
Nerón, en su creciente paranoia, ya no podía distinguir amigos de enemigos. Intentó huir de Roma en barco, pero fue impedido por legionarios que se negaron a acompañarlo. El sueño de escapar a Egipto o a otra provincia leal se desvaneció. Desesperado y sin opciones, Nerón huyó de Roma, no como emperador, sino como fugitivo. Se escondió en una humilde villa en las afueras de la ciudad, en la propiedad de su liberto Faón. La grandeza de su domus aurea y el esplendor de su reinado fueron reemplazados por el polvo y el anonimato de la fuga. Allí vivió sus últimos momentos, desfigurado no solo por el terror y el agotamiento, sino por la brutal realidad de su propia paranoia y decisiones. El emperador que había matado a su madre, perseguido a los cristianos e incendiado su capital, estaba ahora aislado, abandonado y casado, al borde del precipicio final. Refugiado en una modesta villa en las afueras de Roma, en la propiedad de su liberto Faón, la vida de Nerón descendía a sus momentos finales. La grandeza imperial, los lujosos palacios, los aplausos, aunque forzados, y las adulaciones habían desaparecido, reemplazados por el polvo del camino y la desesperación de un fugitivo. Rodeado por unos pocos y temerosos fieles, sus libertos, su última concubina y algunos sirvientes, el emperador, antes omnipotente, ahora contemplaba el abismo de su propia ruina. La imagen que tenía de sí mismo, como un artista glorioso y un gobernante divino, se desmoronaba ante la brutal realidad de su inminente captura y muerte. La paranoia, que había sido una compañera constante durante su reinado, alcanzó su punto álgido. Nerón imaginaba a sus enemigos en cada sombra, sus antiguos aliados volviéndose contra él. Escuchó rumores de que el Senado había decretado la damnatio memoriae, el olvido total de su nombre y reinado, una desgracia peor que la muerte misma, y que sería castigado a la antigua usanza, con el cuello atrapado en una horca y azotado hasta la muerte. La idea de una ejecución tan humillante era insoportable para alguien que se consideraba un dios en la tierra. Consideró varias formas de suicidio, pero el coraje que había mostrado en su escenario privado parecía faltarle en los momentos más cruciales de su propia tragedia. Mientras tanto, en Roma, la noticia de su huida se extendía. El Senado, ahora libre de la tiranía de Nerón, actuó rápidamente, declarándolo enemigo público. Enviaron mensajeros y soldados para cazarlo. La guardia pretoriana, que había sido el baluarte de su poder, lo abandonó y juró lealtad a Galba, el nuevo emperador aclamado. Nerón, consciente de que el cerco se cerraba, vacilaba, mostrando una mezcla de arrogancia y cobardía. Ordenó que se cavara una tumba modesta y pidió agua y leña para la pira funeraria, pero postergó el acto final. Cuando los soldados, enviados por el Senado y liderados por un centurión, se acercaron a la villa, el pánico de Nerón se volvió palpable. Sabía que no había escapatoria. La vergüenza de ser capturado y ejecutado públicamente era algo que no podía soportar. Incluso en sus últimos momentos, su preocupación no era con el imperio que se desmoronaba, sino con su propia imagen, con cómo sería recordado o olvidado por la historia. La escena final estaba lista. El gran artista, el tirano despiadado, el incendiario de Roma, todos sus roles convergían en un desenlace solitario y patético. La ironía de un hombre que gobernó con tanta brutalidad, pero que dudó en poner fin a su propia vida, era un testimonio de la complejidad y las contradicciones que definieron su reinado. El último acto del emperador del caos estaba a punto de representarse, sin público, sin aplausos, solo con el silencio que precede a la muerte. El cerco se apretaba. Los sonidos de los caballos y los soldados acercándose a la villa de Faón eran inconfundibles. Cuando los soldados llegaron, la tensión era palpable. Nerón, en sus últimos momentos, estaba rodeado por sus libertos que lo exhortaban a actuar.
Con la daga en la mano, el hombre que había sentenciado a tantos a la muerte, que había ordenado masacres y torturas, dudó en asestarse el golpe final. La escena era un contraste amargo con la imagen del tirano sanguinario que había proyectado. El coraje para matar a otros parecía faltarle en el acto más personal. Su momentánea cobardía lo llevó a pronunciar palabras que se volverían infames. Lamentaba su incapacidad para suicidarse, quejándose de que le faltaba el valor de un emperador. Presionado por sus libertos y por el sonido cada vez más cercano de los soldados, finalmente fue forzado a actuar. Uno de sus libertos, Epafrodito, quizás para ahorrarle una muerte aún más humillante a manos de sus enemigos, lo ayudó a empuñar la daga. En el instante en que el centurión romano irrumpió en la sala, Nerón se asestó el golpe fatal en la garganta. En el momento de su muerte, el 9 de junio del 68 d.C., sus últimas palabras resonaron por la eternidad. «Qualis artifex pereo», «Qué gran artista muere conmigo». Esta frase, cargada de egocentrismo y una dolorosa ironía, resume la esencia de Nerón. Incluso al final, con el imperio en colapso y su vida en ruinas, su preocupación final no era la nación, sino su propio genio y legado artístico, un eco final de la máscara de artista que se negaba a quitarse. Había gobernado un imperio, pero murió lamentando la pérdida de un talento que creía inigualable. La muerte de Nerón marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia, que había gobernado Roma desde Augusto. Su muerte, sin embargo, no trajo estabilidad inmediata. El año siguiente sería conocido como el Año de los 4 Emperadores, un período de guerra civil y turbulencia, mientras diferentes generales luchaban por el poder, demostrando que el caos instigado por Nerón continuaría asolando Roma por un tiempo. La leyenda y la maldición de Nerón, sin embargo, trascendieron su muerte física. Su reputación se transformó con los siglos. De un emperador excéntrico con pasión por el arte, rápidamente se convirtió en un símbolo de tiranía, locura y depravación. Historiadores como Tácito, Suetonio y Dion Casio, aunque potencialmente sesgados por ser miembros de la élite senatorial que lo odiaba, inmortalizaron la imagen de un monstruo incendiario, matricida y megalómano. Esta narrativa negativa fue tan poderosa que, durante siglos, cualquier emperador que mostrara rasgos de crueldad o extravagancia era inmediatamente comparado con Nerón. Sin embargo, a pesar de su oscura fama, Nerón sigue siendo una figura eternamente fascinante. En las artes, los cuentos, los juegos y las novelas, es un antihéroe cautivador. Su historia es un estudio de casos sobre el poder absoluto, la corrupción y la complejidad de la naturaleza humana. Es un recordatorio vívido de que incluso los gobernantes más crueles pueden poseer talentos extraordinarios y que la historia, a menudo, es escrita por los vencedores, porque al final, aquellos que osan desafiar a los dioses nunca mueren en silencio. El grito final de Nerón, el artista que se negó a verse como un tirano, resuena para siempre en los anales de la historia.